Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Ekev, porción número 46 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Porción como resultado, porción las consecuencias o porción y por haber oído esto. Esta porción Ekev va a estar desde Deuteronomio capítulo 7:12 hasta el capítulo 11:25. ¿Y qué podemos ver en esta porción? En esta porción Moisés hace un relato de lo que ocurre en el desierto, habla del maná, del becerro de oro, habla de la muerte de Aarón, también habla sobre lo que son las bendiciones por seguir la ley y también habla del pacto renovado y de estas consecuencias por la obediencia. Y bueno, principalmente, ¿qué podemos tomar de acá? ¿Qué podemos aprender de esto? Y lo primero es que hay una consecuencia o unas bendiciones por seguir los mandamientos de la Torá. Recordemos que dentro de estos libros hay 613 órdenes, donde unas dicen no harás, otras dicen harás, unas positivas, unas negativas. Y seguir estas órdenes y entender qué sucede espiritualmente cuando suceden este tipo de órdenes. Por ejemplo, el de no hacer mezclas de algunos materiales, de no mezclar la leche con el cabrito, de no mezclar lo bueno con lo malo, de no maquillar las cosas. Hace que nosotros tengamos este tipo de bendición de, por ejemplo, lo que dice en esta porción: cuando el Señor ingrese con ustedes a la tierra que les prometió, cuando derrote a sus enemigos, no crean, cuando ya estén prósperos, cuando tengan sus ciudades, cuando tengan cierto estatus, no crean que fueron ustedes los que lo hicieron, sino que acuérdense de que fue Dios mismo quien les dio este poder, quien les dio esta bendición. Y es no mezclar lo bueno y lo malo. No podemos simplemente recibir las bendiciones y después negar al que nos dio las bendiciones. No podemos simplemente vivir de la expectativa del milagro cuando ese milagro no va acompañado de cumplimiento de la Torá, cuando no está acompañado de un testimonio de vida. Entonces también esto nos lleva a ver cuando más adelante pedían señales al Mesías y él les decía: a esta generación no se le va a dar sino la señal de Jonás. Es justamente esto, el espíritu de no olvidar lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Y es justamente lo que aparece acá. Los mandamientos y el mandamiento de no solamente recibir la bendición, sino de hacer algo con esa bendición, de actuar conforme y en consecuencia con esa bendición. Has escuchado los mandamientos, has escuchado que la Torá es buena, has escuchado por años los famosos no matar, no codiciar la mujer del prójimo, tantos mandamientos que existen. Y aquí, durante esta porción, no solamente nos anima a recibir de esta bendición de oír, sino de hacer. Recordemos lo que dice más adelante en la Brit Hadashah. De hecho, acá también habla un poco sobre lo que es el pacto renovado del Nuevo Testamento, y es cuando Moisés renueva las tablas, hace una renovación de ese pacto. Pero en la Brit Hadashah nos habla específicamente de esto del Mesías. Y dice: no sean solamente oidores, sino que oigan y hagan. Y es lo que anima en este caso la Parashá Ekev. Le escuchaste y por consecuencia de escuchar debes actuar. Haber escuchado que Dios te bendice debe hacer una acción que es la bendición. Haber escuchado que hay que orar por los enemigos debe causar una consecuencia de orar y perdonar a aquellos que nos han ofendido, conforme a como lo hemos escuchado en el Padre Nuestro famosísimo, en Avinu Shema Shayim, Padre Nuestro que estás en los cielos. Todo es una consecuencia, y es una consecuencia de recibir. Si tú quieres recibir bendición, si tú quieres recibir finanzas, si tú quieres recibir algo, también tienes que estar dispuesto a bendecir a otros con esto, a multiplicar la bendición. Y es justamente lo que pasa acá. También
en esta porción habla un poco sobre lo que es esta oración del Shema Israel. Y aquí es donde dice, atarás en tu mano, en tu alma, lo pondrás como frontales en medio de tus ojos, hablarás a tus hijos, pondrás estas palabras en las puertas. Y justamente esto es lo mismo que he venido diciendo. Todo lo que escuchas debe generar una acción. Entonces, ¿por qué? Porque debe haber una fidelidad a la Torá. Debe haber una fidelidad de que estas historias y estos escritos no solamente sean historias, sino que conozcamos y escuchemos cuáles son esas consecuencias espirituales que existieron en esos momentos. Por ejemplo, que Dios nos alimenta y nos da todo el sustento y que todo sustento viene de Él. Y hablamos del maná. Y también el Señor dice, cuando estén allí, no crean que fueron sus propias fuerzas. Esto lo dice en el capítulo 8, en el versículo del 17 al 20, cuando dice, cuídense de esa soberbia de decir, fue nuestra fuerza, fue nuestra habilidad, porque realmente todo lo recibimos del Eterno. Toda buena dádiva viene del cielo. Y hay que ser fieles a esto, hay que entender que en esta realidad y en este plano en el que estamos, lo que somos como seres humanos, aparte de ser actores del Tikkun Olam, de la rectificación del mundo, somos canalizadores de bendiciones y canalizadores de esas dádivas bonitas que da Dios. De hecho, la porción se llama Ekeb, que en principio la palabra Ekeb tiene que hablar del talón, y recordemos que el personaje que se llamó Talón, posteriormente se le cambió el nombre a Israel, Jacob, a Israel, que tiene que ver mucho con esta palabra Ekeb. Y es precisamente eso, que la menor superficie del ser humano, que toca la tierra, que son los talones, pero debemos entender que todos nosotros somos mucho más. Es mucho más lo que es elevado, es mucho más lo que es espiritual. Y en este talón debemos ser consecuencias que lo que pisamos, la tierra que pisamos, poseemos, que donde andamos debemos ser bendición, que somos sal y luz de la tierra, y que esas bendiciones que tenemos en este caso tiene que hablar con nuestras acciones, lo que decimos, lo que hacemos, la forma en cómo damos un regalo, una dádiva, y tener en cuenta que cuando bendecimos, la bendición que damos a otro, el Señor la envió por nosotros, así que esa bendición pasa por cada uno de nosotros. Entonces el que bendice también es bendecido. Es mejor dar que recibir y es mejor ser un canal de bendición. Adicional a esto, esta porción nos deja totalmente en claro que lo que es bendecido por Dios no puede ser maldecido, porque es en contra de la naturaleza misma del decreto del rey. Entonces aquí vamos a renovar el pacto, y vamos a renovar el pacto cuidando de cómo andamos en el pacto, de no simplemente confiar en nuestra capacidad, sino confiar en aquel que nos dio la capacidad para hacer las cosas. Así que les animo en esta Parashá Ekeb de que puedan recordar de cuál es el recorrido que han tenido de la tierra, recordar que hay un mandamiento de has recibido bendición para poder actuar y poder ir a la tierra prometida y tomarla, y que recuerdes cuando ya tengas todo eso de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te dio una tierra deseable de leche y miel. Shabbat Shalom a todos.